En el título 13º de la Constitución es donde se establecen, se norman las formas en que puede ser cambiada la Constitución. Y define dos cosas fundamentalmente ese título. ¿Cómo se hacen reformas a la Constitución? Solo reformas. Y por otro lado, ya lo vamos a ver en concreto esto, y por otro lado, en el artículo 314 se establece cómo se puede hacer una nueva Constitución, que es algo distinto a reformar la Constitución. La reforma puedes cambiar artículos, los que te dé la gana, pero no estás elaborando una nueva Constitución. Bien, ¿cómo se aprueban esas reformas constitucionales? Y esto es importante entenderlo porque el presidente electo ha hablado de constituyente, ¿verdad? Y yo creo que el presidente, pese a tener a un Miguel Antonio Bernal, que es un especialista en este tema, está confundido o no entiende, y lo digo no con ningún desprecio de su conocimiento y de su formación, sino que simplemente está confundido porque lo vamos a ver de una vez. Para hacer reformas a la Constitución se puede hacer de dos formas. Y voy a leer literalmente lo que dicen los artículos. La iniciativa para proponer reformas constitucionales corresponde a la Asamblea Nacional, al Consejo de Gabinete o a la Corte Suprema de Justicia. O sea, estos tres órganos son los que tienen la capacidad e iniciativa para proponer reformas a la Constitución. Y tales reformas deben ser aprobadas por alguno de los siguientes procedimientos. Primero, deben ser aprobadas en 3 debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Una vez que la Asamblea aprueba en 3 debates esas reformas que se proponen, las mismas deben ser debatidas y aprobadas sin modificación en un solo debate por la mayoría absoluta de los que integren la Asamblea Nacional electa en las siguientes elecciones generales. Es decir, una asamblea en 3 debates aprueba las reformas por mayoría absoluta, eso se queda así hasta que haya nuevas elecciones y la nueva asamblea en un solo debate aprueba las reformas o las rechaza. Esa es una de las formas en que se puede reformar la Constitución. Eso lo hizo, por ejemplo, Martín Torrijos, ¿verdad? Hizo unas reformas en su gobierno y después Mireya Moscoso en su asamblea, en el primer debate, aprobaron las reformas. Esa es una forma en que se hacen reformas a la Constitución. La otra forma de reformar la Constitución es igualmente, debe ser aprobadas esas reformas, esa propuesta de reforma en 3 debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional en una legislatura, es decir, en la primera legislatura o en la segunda o en la tercera, cuarta o quinta, como se quiera, ¿verdad? Tiene que ser aprobada en 3 debates por la mayoría absoluta. Y luego aprobadas en 3 debates por la mayoría absoluta de los miembros de dicha asamblea en la legislatura inmediatamente siguiente, es decir, en el mismo periodo electoral, en la primera legislatura de la asamblea se tiene que aprobar por mayoría absoluta en 3 debates esas reformas y en la siguiente legislatura, es decir, al año siguiente, esa misma asamblea por mayoría absoluta en un solo debate puede aprobarlas y quedan ya aprobadas. Esas reformas de la Constitución, ya sea por una vía o por la otra, de la que hemos citado aquí, tienen que ser llevadas a referéndum para ser aprobadas y para que entren en vigencia. Por lo tanto, el presidente de la República lo que está proponiendo cuando él dice que él va a hacer una constituyente, en verdad me parece a mí que él lo que está planteando es una reforma constitucional, no una constituyente.
Cierto es que en una reforma constitucional tú puedes cambiar los artículos que te dé la gana, lo que quieras. Por ejemplo, puedes decir la amnistía solo es válida y el perdón presidencial solo es válida para los delitos políticos. Eso es lo que dice la Constitución. Pero bueno, en una reforma se puede cambiar y decir que no, que también pueden caber los delitos penales, con lo que ya sabemos lo que eso significa y lo que eso va a implicar, sobre todo para el señor Martinelli y todos sus secuaces que podrían entrar en esa amnistía por razones penales, por causas penales. Esas reformas igualmente tienen que ser llevadas a un referéndum. Por lo tanto, a mí me da la impresión que el presidente cuando habla de constituyentes no usa un término adecuado, porque de lo que está hablando es de reformas a la Constitución, porque ahora veremos cómo se hace una constituyente según la Constitución de Panamá. El artículo 314, el 313 es el que trata sobre las reformas, que ya les acabo de explicar. En el artículo 314 se establece cómo se hace una nueva constitución. Y una nueva constitución solo puede ser una constituyente paralela. Así lo define la Constitución. Rigoberto, el procurador de la administración, dice que este es el término más absurdo que él ha escuchado en su vida, porque tú eliges una constituyente, pero no es una constituyente, porque es paralela. Es decir, que van a funcionar dos órganos del Estado al mismo tiempo, ¿verdad? Y él dice, bueno, esto es primero que no existe en ninguna constitución del mundo tal término de constituyente paralela. Eso es algo que se inventaron aquí, ¿verdad? Bien. Y esa constituyente paralela puede ser convocada por decisión del órgano ejecutivo, que tiene que ser ratificada por la mayoría absoluta del órgano legislativo, o por el órgano legislativo, la puede hacer también el órgano legislativo con el voto favorable de 2/3 de sus miembros, o por iniciativa ciudadana, esta es la tercera forma en que se puede convocar una constituyente paralela, o por iniciativa ciudadana mediante el 20% de la firma del registro electoral. Es decir, habría que recoger 600.000 firmas para poderla convocar por iniciativa popular ciudadana. Esa constituyente paralela la van a integrar solo 60 diputados. Es decir, la nueva constitución va a estar en manos de una asamblea oligárquica. Es decir, retrocedemos, porque hoy tenemos 71 diputados y ahora retrocederíamos a solo tener 60, por lo tanto la representación popular se reduce de forma importante además. Esos 60 constituyentes deben representar a todas las provincias y comarcas, además de los de libre postulación. 60 solo. Y es el Tribunal Electoral el que establecerá mediante es el Tribunal Electoral establecerá el sistema electoral aplicable a la elección de los constituyentes. Es decir, quedaríamos en manos del Tribunal Electoral. O sea que lo que el Tribunal Electoral diga de cómo se han de elegir es lo único que vale. Y ya sabemos que el Tribunal Electoral está integrado por representantes disimulados de partidos políticos. Por lo tanto, ese sistema electoral va a ser lo que más le convenga a esos magistrados que en el fondo expresan los intereses de los partidos políticos. Dice el artículo 314, la Asamblea Constituyente paralela podrá reformar la Constitución de forma total o parcial. O sea que también pudiera ser solamente una reforma parcial o total en función de lo que decidan esos 60 diputados. Pero las decisiones, y esto es clave, pero las decisiones que adopte
la Asamblea Constituyente Paralela no tendrán efectos retroactivos, ni podrán alterar los periodos de los funcionarios electos o designados que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la nueva Constitución. En otras palabras, hacemos una Constitución, pero todo sigue igual durante 5 años. No podemos alterar ni los términos de los magistrados de la Corte Suprema, ni los términos de los procuradores, ni podemos cambiar ningún ministro, funcionario nombrado. Es decir, todo permanecerá congelado hasta el siguiente periodo presidencial. Pero aún así, cuando llegue ese segundo periodo presidencial, no se pueden modificar los términos de los magistrados, de los procuradores, del contralor, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, dame permiso. Nereida, por favor, apague el micrófono, gracias. Un momentito, este nuevo acto constitucional deberá ser sometido igualmente a referéndum. Bien. Esto es lo que indica la Constitución para reformar o hacer una constituyente paralela. Si analizamos este artículo 313, que es el que dictamina cómo se reforma o cómo se elige una asamblea constituyente paralela, desde el artículo 2 nos damos cuenta que hay toda una serie de obstáculos para que el pueblo soberano ejerza su poder. Toda una serie de obstáculos. Sí, ustedes pueden recoger 600.000 firmas no para convocarla, pero no pueden modificar nada. Seguirá el presidente, seguirán los ministros, seguirán los magistrados de la Corte, seguirán los procuradores durante todo el periodo que les corresponda. Es decir, esta Constitución del 72, que ha tenido modificaciones, que se alimentó de la Constitución del 46, pero fue reformada profundamente precisamente para bloquear, impedir que el soberano pueda ejercer su poder. En otras palabras, la forma en que la Constitución nos dice cómo se puede reformar o hacer una nueva Constitución está pensada para que el sistema político no pueda cambiar. Está muy bien pensada. Se les escapó una cosa, una única cosa, que el procurador de la administración, Rigoberto, ha señalado con suma claridad en un largo artículo que ha publicado, que dice: no hay nada que le impida a la Asamblea Constituyente paralela, una vez instalada, eliminar la Constitución vigente. No hay nada que se lo impida. Nada le impide a esa, porque no hay legalmente ni constitucionalmente ningún obstáculo para que instalada esa constituyente paralela diga: primer artículo aprobado, se deroga la actual constitución, es decir, la que le pone los límites. Se les escapó eso, no lo pudieron ver, pero de todas formas es dificilísimo cambiar el sistema político a través de estos mecanismos. Es muy difícil. Está hecho para que se hagan reformas a conveniencia del poder, pero sin poner en juego ni en peligro el sistema político, lo esencial del sistema político vigente. Esta es la trampa de la actual Constitución para evitar que se pueda derogar el sistema político o cambiar en profundidad el sistema político. Bien, explicado qué dice la Constitución actual para reformarla, que es lo que está planteando el presidente, aunque él hable de constituyente, lo que está planteando es una reforma constitucional, solo que no se lo han explicado adecuadamente. O para elegir una asamblea constituyente. Explicado eso, vamos entonces a lo verdaderamente importante. La Constitución es un acto político, no jurídico. Es un acto político
que se reviste posteriormente de normas jurídicas. ¿Y en qué consiste ese acto político fundamentalmente? En ese acto político define el modelo de sociedad. Esto es lo que define una constitución, el modelo de sociedad. Ese modelo de sociedad puede ser un Estado neoliberal establecido constitucionalmente, puede ser un estado de bienestar constitucionalmente establecido, puede ser un estado socialista de partido único, que solo hay dos en el mundo, Corea del Norte y Cuba, o puede ser un estado de partido único con economía capitalista, como es China, como es Vietnam y algún que otro país. Rusia, por supuesto, no. Rusia es un país capitalista de un partido hegemónico, pero no de partido único. Y otra cosa que puede ocurrir en una constituyente es que haya un pacto, haya un equilibrio, es decir, que ninguno de los distintos sistemas de modelo de sociedad alcancen una hegemonía y se llegue a un pacto. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en España. En España, por diversas razones que ahora no viene a cuento, que tendría que explicarlo también, pero que no nos vamos a alargar mucho. En España, las fuerzas sociales progresistas, ¿verdad? Partidarias de un estado de bienestar poderoso, importante, etcétera, tuvieron que pactar con los herederos del régimen franquista y llegaron a un entendimiento para establecer una monarquía que era la garante de que esto aquí se mantiene, no va a ir más allá, ¿verdad? Dándole garantías y reconociendo algunos beneficios sociales a la población, ¿verdad? Y dando garantías políticas de libre juego de los partidos. Eso fue lo que ocurrió en España. Y eso puede ocurrir en muchas partes del mundo si no hay suficiente hegemonía por parte de las fuerzas sociales o por parte de las fuerzas conservadoras, como para imponer entonces una normativa jurídica que blinde la decisión política. ¿Qué define una constitución? Una constitución define los derechos humanos, las libertades políticas y los derechos sociales. Esto es lo que define, esos son los tres elementos fundamentales que define una constitución. Hay un debate sobre este tema de los derechos humanos, en el sentido de que Bobbio, por ejemplo, dice que los derechos humanos deben ser protegidos sin requerimiento de reconocimiento para su justificación. Eso es, a mi juicio, es un ideal. Los derechos humanos se conquistan a través de la historia en grandes luchas. Por ejemplo, el feminismo es una novedad que se reconoce hoy, pero que no se reconocía hace 50 años, por ejemplo. El ambientalismo hoy empieza a reconocerse en innumerables constituciones y normas internacionales, y eso no se reconocía hace 50 años. Todo eso ha venido a ser reconocido por la lucha, es decir, porque la constitución al fin y al cabo es un enfrentamiento de fuerzas políticas y sociales, ¿verdad? En la que se conquistan o se pierden derechos. Y luego una definición final de qué es el poder constituyente. El poder constituyente es por definición el poder soberano, lo que dice el artículo 2, aunque le pongan luego una cortapisa. Y ese poder soberano radica, ¿dónde? En manos del pueblo, quien lo puede ejercer directamente. Eso es una constituyente. ¿Qué resulta de ese poder soberano que radica en manos del pueblo? Eso va a depender de la correlación de fuerzas existentes en una determinada sociedad. Y luego quiero referirme finalmente, antes de abrir a preguntas y respuestas, a una cosa curiosa, que es lo que plantea
los compañeros y compañeras que empujaron la candidatura de, ¿cómo se llama la compañera? De Maribel Gordón. Si tú observas o lees el programa del Buen Vivir de Maribel Gordón, aparece una constituyente originaria, conformada por representantes de las fuerzas sociales, de los organismos, de, bueno, eso de las fuerzas sociales de los trabajadores y del pueblo, ¿verdad? Elegidos no se dice cómo, y la constitución de esos elementos conformarían esa asamblea constituyente originaria. Yo les quiero decir que eso es lo que ocurrió en 1905 en Rusia, y eso se llama un soviet, ¿verdad? Que es un contrapoder al poder del Estado, ¿verdad? Pero eso no es ni democrático, ni da garantías de absolutamente nada, ¿verdad? O sea, porque, bueno, es decir, los sindicatos estarán representados, los luchadores sociales estarán representados, y quién elige a esos representantes de esos sectores también es un misterio, ¿verdad? Un auténtico misterio. Pero lo que es cierto es que eso no se le consulta al pueblo soberano. Eso es un soviet, no lo llaman así, pero eso es lo que es, que solo se ha visto una vez en la historia. No se conoce otro ejemplo de soviet históricamente. Intentos sí, pero que se haya podido establecer un soviet en, en, en Bolivia. Hubo un momento en que efectivamente casi se constituye un soviet. Mejor dicho, se constituyó, pero fue derrotado por fuerzas armadas que estableció una dictadura sangrienta. Además. Bien, esto es lo que yo les puedo explicar de qué dice la Constitución actual, cómo le pone freno a toda posibilidad de que el pueblo soberano efectivamente pueda establecer un régimen constitucional que reconozca un estado de bienestar, digamos, como mínimo, ¿verdad? Reconociendo derechos humanos hoy reconocidos por la lucha histórica de los pueblos, ¿verdad? Que son muchísimos, ¿verdad? Muchísimos son. La organización sindical, eso es una conquista social en su momento, eso no existía, se conquistó por luchas. Eso no fue porque, ay, nos hemos encontrado un papelito que dice que la organización de los trabajadores es un derecho humano. No, se conquistó por luchas y todos los derechos humanos han sido iguales, conquistados por lucha. Bien, esto es lo que yo les puedo explicar de qué plantea cuáles son los límites y las limitaciones de la actual Constitución, a qué es lo que se está refiriendo el presidente electo cuando dice que va a convocar una constituyente. Eso no es cierto. Él lo que va a convocar son reformas constitucionales y la Asamblea se las aprueba y luego se aprueban en un referéndum. Porque constituyente solo existe la constituyente paralela con todas las limitaciones que le impuso esta Constitución, que es una constitución que si bien reconoce algunos derechos sociales importantes, por otra parte, desde el punto de vista político, le garantiza el control del Estado a las fuerzas políticamente y económicamente hegemónicas que han dirigido el país desde 1903. Dicho esto, preguntas, y si tengo respuestas las daré, y si no las tengo, pues también diré que no las tengo. Monchi, una duda. Sí. Es que el presidente electo habla de constituyente originaria. Sí. Bueno, a mí me hace ruido porque esa ha sido una propuesta desde el Frente de Frenadeso Por la vida digna. Siempre. Sí, sí, y por los movimientos sociales y políticos de avanzada del país han tenido siempre la constituyente originaria en mente y en el programa porque evidentemente son conscientes que la actual estructura constitucional margina al soberano de la toma de decisiones.
Pero entonces, porque tú dices, lo que se plantea con Mulino son reformas, no Son sería reformas. esta constituyente. Primero que la constituyente originaria ni existe. Para convocar una constituyente originaria de verdad en Panamá, tendrías que, apoyándote en el artículo 2, en su primera parte, que dice que el poder público solo emana del pueblo, convocar de salida un referéndum para que el pueblo decida si quiere una constituyente originaria, sí o no. Si dice sí, entonces proceder a convocar una constituyente originaria. Y una constituyente originaria es una constituyente que conquista todo el poder, todo el poder. Hay pactos, evidentemente, en que dicen, bueno, usted va a tener el poder, pero yo, presidente, que soy el que la convocó, no me vaya a quitar de la silla. Eso es lo más habitual. Y las constituyentes, sean originarias o no, las constituyentes, va a depender su signo de quién las convoca. Mientras sea un gobierno de los que son beneficiarios del actual sistema que convoque una constituyente, ya sabemos lo que va a salir de ella. Eso no tengamos la menor duda. Hay que pelear, claro que hay que pelear, es que siempre hay que pelear. Pero si en cambio un movimiento progresista conquistara la hegemonía y conquistara el poder y convocar una constituyente, ya sabemos entonces que esa constituyente va a ser una constituyente que va a reconocer nuevos derechos y va, como en Bolivia, por ejemplo, ¿verdad? Que es un estado plurinacional. Eso lo reconoce la actual constitución porque fue convocada por fuerzas progresistas y aprobada por fuerzas progresistas. Si no, no se habría reconocido siquiera que era un Estado plurinacional, ¿verdad? Y así como eso, pues en otros países que ha habido constituyentes originarias, efectivamente pero porque lo han convocado fuerzas sociales progresistas. Si las convocan fuerzas sociales conservadoras, lo que va a salir de esa constituyente originaria es efectivamente una constitución conservadora. De eso no nos quepa la menor duda. Por eso, vociferar, queremos una constituyente sin tener hegemonía. Bueno, ustedes lo que están pidiendo es que los que han dominado este país siempre vuelvan a montarse en el carrito del poder y ahora redefinan cómo mejor controlan todo el poder político y económico del país. O sea, si tú no has conquistado la hegemonía social y política, pedir una constituyente es una locura. Porque la va a ganar, pues, las fuerzas conservadoras. O sea, eso no nos quepa la menor duda. Precondición para una constituyente originaria progresista es la conquista del poder por fuerzas progresistas. Punto. No hay más. Entonces hay que preocuparse que Mulino convoque. Bueno, lo que pasa es que tienen el poder. Él no puede convocar, porque él se va a ceñir a la Constitución. Por lo tanto, él no puede convocar, él está hablando mal. Él está hablando, en el fondo, lo que él tendría que decir es que él está planteando reformas constitucionales, no una constituyente originaria. Él ni se va a ir a buscar a 600.000 firmas, ¿no? Eso que es lo que exige la Constitución para que sea una constitución convocada por la ciudadanía, una constituyente convocada por... Él no va a hacer eso. Por lo tanto, él a lo que va es a reformas constitucionales que le bastan. Con esta asamblea, si tiene mayoría, que la tiene, no tengamos la menor duda de ello, y lo veremos el 1 de julio, ¿verdad? Que tiene mayoría. Esa asamblea le va a aprobar las reformas que él quiera. Y a partir de ahí él va a llevar eso al referéndum con todo el poder de los medios de comunicación y el poder del Estado a favor de esa constituyente, de esa reforma, para ganar el referéndum. Ah, que hay que pelear, sí, porque es que no podemos impedir que lo haga. Y si la convoca es para retroceder, no para avanzar. O sea que vamos a tener una constitución con reformas más regresivas que lo que tenemos ahora. Sí, Monchi, sí, yo estoy de acuerdo con gran parte de lo que has planteado, no hay duda. La actual constitución es una constitución blindada
que cierra toda posibilidad de una reestructuración de fondo, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que se plantea. La constituyente como proceso y la constitución como una relación de poder, como una relación de fuerzas, que se reviste, estoy de acuerdo, con una estructura institucional acorde a el contenido de poder que la propia constitución expresa, ¿no? Así es. Ahora, una reforma de esta naturaleza, una reforma limitada, acotada, conceptualmente a dos elementos, al elemento dogmático, que es el elemento de los derechos, y al elemento orgánico, que es la arquitectónica del Estado, ¿no? La proyección iría por dónde? Es decir, iría no tanto en la ampliación de derechos sociales y económicos o políticos como se entiende, por lo dogmático de la Constitución, iría a la arquitectónica, pero ya el régimen presidencialista es por sí un régimen altamente concentrado en recursos y centralizado en decisiones. Si yo no sé hacia dónde iríamos, ¿no? Es decir, más autoritario, más centralizado, más, más acorde y funcional al bloque de poder, yo creo que sí, no sé qué techo sería ese. ¿M? Eh, Eso en términos generales. Lo que habría que despejar es a dónde apuntarían las reformas, ¿no? Apuntarían a la arquitectónica. Yo creo que hasta este momento todo el orden político de representación ha servido a legitimar un bloque y una política. Sí, toda la restauración conservadora post-invasión se ha legitimado y se ha profundizado, ¿no? Y las políticas económicos neoliberales lo han hecho. ¿Sería dónde? ¿Sería a los derechos, a la parte dogmática? Sí, creo que habría que despejar por dónde se va a establecer esa reforma y en qué medida desde el mundo popular, desde los sindicatos, desde los ambientalistas, habría que diseñar una estrategia contrahegemónica a cualquier posibilidad de reforma si no tenemos claro cuál es la estructura, cuál es la forma, el contenido de esa reforma, ¿no? Pero sí, yo creo que la cosa sí. Este, ¿tú cómo lo ves? ¿Por dónde irían estas reformas? Bueno, yo lo primero que diría, y quizá alguno me tache de ingenuo, bueno, pues soy ingenuo, pues no sé, es que el gobierno Mulino es un gobierno inédito, como inéditas han sido las elecciones que acabamos de tener, ¿verdad? Y el gobierno Mulino es un gobierno inédito precisamente porque, al menos para mí, yo no termino de entender a dónde va. Si vemos, por ejemplo, la estructura del propio gobierno que él ha nombrado, es un gobierno que está formado por representantes directos de los gremios empresariales, por representantes directos fieles a Ricardo Martinelli, por representantes directos fieles a él del partido Unión Patriótica, eh, y, por, eh, y por gente un poco, entre comillas, independientes, es decir, no participantes de partidos políticos, como Felipe Chapman, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es una amalgama de cosas. Esa amalgama de cosas tiene que resolver un tema que a mí me parece importantísimo, que es en las elecciones Mulino era Martinelli, Martinelli era Mulino. Pero es que resulta que ahora el presidente de la República es Mulino y él adquirió una serie de compromisos muy importantes. Yo no sé si él o sea, esa lucha de fuerzas que se está produciendo además en estos momentos. Por ejemplo, Dana Castañeda es el resultado de la imposición de Mulino derrotado Ricardo Martinelli con sus dos candidatos que intentó. Es decir, aquí hay una lucha de fuerzas. Y lo que no cabe la menor duda es que Mulino adquirió un compromiso, aunque fuese verbal, de una reforma constitucional en la que el único elemento verbal que se ha dicho una y otra vez es que aquí ha habido persecución política
y por lo tanto aquí hay una serie de condenados penalmente que en verdad son condenados por una persecución política. Por lo tanto, efectivamente, una reforma constitucional que fuera por el camino de también puede haber amnistía penal, no sé cómo lo podrían hacer, pero bueno, liberaría no solo a Martinelli, liberaría a un montón de gente condenada o en procesos que formaron un sistema muy especial, ¿verdad? Que fue el sistema que impuso e intentó darle larga vida Ricardo Martinelli a ese sistema. Entonces, ¿será ese el camino? Porque es que no veo otra cosa, de verdad. Porque es más, yo pensé que él ya había olvidado lo de la constituyente. Y en estos días, pero en estos días dijo literalmente, yo no me he olvidado de la constituyente. Entonces, ¿qué es lo que se pretende reformar? Claro. Es un misterio, de verdad. O sea, y lo digo sin ánimo ni de defenderlo ni de atacarlo. El gobierno Mulino para mí es un misterio. Mira, por ejemplo, Mulino ha salido muy duramente, muy claramente diciendo esas indemnizaciones de TESA no van. Y le digo al Contralor que no las refrende. Ay, El perdón. Contralor sabe que él va a tener 6 meses bajo gobierno Mulino, porque el Contralor cambia en enero. Por lo tanto, es una orden tremenda, muy fuerte. Pero al mismo tiempo hay un alto funcionario de TESA que se va con una indemnización y que él lo acaba de nombrar como uno de los directores de TESA. Entonces no se entiende. O sea, ¿esto qué es? ¿Cómo puedo hacer cosas que contradicen lo que digo y hago? Al mismo tiempo, además. Yo me imagino que aquí tiene que haber una lucha de fuerzas internas que nosotros no terminamos de ver, porque no es fácil de verlas, ¿verdad? No es fácil de verlas. Sí, yo estaría de acuerdo contigo en varias, sí, estoy de acuerdo contigo en varias cosas, ¿no? No toques el timbre porque es de A noche, ver, los perros se alborotan. Llámame por teléfono después. plantearía, a ver, ampliaría el problema Ay, sí, era en que los- venía en la, Perdón. venía de la vaina. Por Señora favor, Ábrego, por favor, apague su micrófono. Pero es que salí corriendo a la casa, no tuve tiempo a cambiar, me puse que acá. Ajá. Esa me puse en la iglesia porque hacía frío. Asilda, por favor, apague su micrófono. Marra, mano, eso es que está la cinta, no está amarrada. Ah. sigue, ¿no? Sí, Sí, no. bueno, un poco enriqueciendo tu análisis. En lo fundamental, sí, yo estaría de acuerdo con lo singular del gobierno de Molino, ¿no? Quizá lo más cercano fue Martinelli, quizás, ¿no? Y lo singular está en la ausencia de una intermediación orgánica o política Ya. del Ejecutivo a la sociedad. ¿Sabías? Ya, ahora sí. A diferencia, como lo dije en una ocasión, los gobiernos panameñistas Desde la mañana que andamos. y PRD No, tenían esa intermediación orgánica política que podía atenuar y podía de alguna manera ajustar la radicalidad o la incidencia de las políticas públicas, ¿no? Un poco ver la base del partido que orgánicamente apoyaba al gobierno y todo aquello de alguna manera procesaba, atenuando políticas, ¿no? Con Martinelli no, con Martinelli fue una fracción de la burguesía financiera, una fracción autoritaria y que llegó tarde al reparto porque se abrió a codazos en términos en términos de su inserción en negocios que ya estaban totalmente copados, ¿no? Copado, sí. Claro, ¿no? Es decir, esta es una economía ahora, que tiene gracias a Dios, con limitaciones, estas 6 horas sí puedo salir que de tiene de la- limitaciones. ¿Cómo te va con- Silda. Ay, se me olvidó. Le faltan algunas cositas, pero son tonterías. Que tiene Sí. limitaciones en términos de la Que expansión, sí, que no digamos. la verdad que no me molesta. Bueno, es fundamental. Sí, me da ya la libertad. Ya la cama la tiene que tener lista mañana, la base. Bueno, es que no la puedo. Gracias. Ya. Vale. Digo, a ver, ¿dónde estaba? Es que, bueno, ¿quién es Asilda? ¿Quién es Asilda? Aquí, bueno, No tengo idea, lo siento, no. Ni idea. ya. Disculpa. Bueno, bueno, y ahora
el bloque de poder que asume directamente su relación de dominio y orden político con la sociedad. Ahora, el estallido está ahí. Yo creo que el estallido es un campanazo, una alerta al bloque de poder y, e impulsa este proyecto que se monta de manera muy sinuosa y muy complicada, pero resulta al final de que es el bloque quien va a asumir directamente, sin ninguna intermediación partidaria, decisiones, acciones y, por supuesto, incidencias en la política del país. Ahora, el foco está, por supuesto, en la ausencia de una intermediación, está puesto en una sociedad civil, bueno, un poco desarticulada. Sin embargo, la experiencia del estallido es una experiencia que, como decía, no hay que olvidar. Es decir, hay de manera latente y de manera importante memoria y experiencias acumuladas, ¿no? Yo creo que Sí. eso es importante, que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, en relación al bloque, la forma mediante el bloque se pueda manifestar, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, depende de las contradicciones del propio bloque, ¿no? Ese no es un bloque homogéneo. No. Es decir, si bien la fracción burguesa comercial es una fracción importante y dominante, al interior de ella hay, sin duda, diferencias de cómo gestionar políticas públicas o cómo incorporar políticas públicas a necesidades sociales y políticas del país. Yo creo que ahora, ¿qué parte del bloque es el que va a modular o que va de alguna manera a incidir en la forma mediante la cual Molino va a gestionar políticas públicas autoritarias o en flexibilidad y en reconocimiento de que tenemos una sociedad, bueno, armada y organizada? Digo, armada en Sí. términos de formas de conciencia muy diversas, pero con afirmaciones organizativas muy importantes. ¿Qué parte del bloque? Y creo que ahí está, por supuesto, la gran interrogante, ¿no? Tú distinguir y diferenciar, que podía distinguir y diferenciar fracciones o intereses o contradicciones del bloque, la forma de acumulación, ¿no? Ahora, lo último sí me parece importante lo que planteas, porque creo que al final eh, la estrategia sería acentuar los rasgos de centralización de decisiones y concentración de recursos del Ejecutivo. Es decir, yo no creo que la reforma implique, y lo dijo, el tema de la Asamblea y todo lo que eso ha implicado, eso de cogobernar, ¿eh? Un presidencialismo que está obligado a cogobernar con la Asamblea, quizás una visión de bloque con la experiencia de este poder, no sé cuál sería la visión, pero quizás por ahí sería el asunto, ¿no? Porque una reforma institucional de arquitectónica sería, entre otras cosas, amén del tema, digamos, judicial y de amnistía y de ampliación, digamos, de impunidades, estaría básicamente por ahí. Es decir, reducción del espacio político de autonomía o de movilidad o de gestión de la Asamblea de la República, ¿no? Sí. Mira, No sé, se me ocurre que, sí, considerando sí, la naturaleza del bloque y lo que el bloque podía estar en sus expectativas o en sus sueños o en sus delirios estar pensando, es decir, dejémonos de pendejadas con este asunto de la Asamblea. Aquí vamos a mandar y vamos a mandar en lo que el orden político necesita y este país necesita, ¿no? No sé, esa es una sí. Mira, especulación considerando la naturaleza de los personajes que están en el bloque, ¿no? hay interrogantes. Volvemos a lo de Sí, siempre. Yo pienso que van a empezar a despejarse a partir del 1 de julio. de Pero acuerdo. mira, el fraccionamiento de la Asamblea. Es decir, yo todavía no descarto la posibilidad de que el presidente Mulino intente autonomizarse por la vía precisamente de apretar, reducir el poder de la Asamblea, ¿verdad? Porque con una Asamblea tan fragmentada, tremendamente fragmentada, ¿verdad? Él puede hoy con esta ley hacer una alianza con este bloque, aunque este otro bloque no lo apoye, pero si logra mayoría con este bloque, aprueba su ley. Y a lo mejor en una siguiente ley que no le conviene al bloque que lo apoyó inicialmente, pueda conseguir mayoría con el otro bloque que quedó marginado. Es decir, tenemos una asamblea
muy complicada, pero esa complicación lo favorece a él, lo favorece a él. Es decir, no es lo mismo la asamblea cuando había una mayoría que podía imponer abiertamente lo que quería y lo que buscaba, ¿verdad? A una asamblea que está tremendamente fraccionada, ¿verdad? Y luego habría que ver también el comportamiento en esa asamblea de Vamos, que también es otro misterio, sí, otro interrogante enorme, ¿verdad? Porque la lucha contra la corrupción te sirve para unas cosas, pero no para la inmensa mayoría de las importantes, ¿verdad? La definición de qué tipo de IBM vamos a tener no tiene nada que ver con la corrupción. El tipo de dónde vamos a aumentar la recaudación, si por la vía del aumento de los impuestos o la vía de la recaudación de aquellos que evaden los impuestos, son vías distintas, con opciones distintas. Entonces, yo no sé hasta dónde este señor está pensando hacer una presidencia más que un gobierno muy autonomizada, que vas por ahí tú también, es decir, pero claro que siguen siendo como interrogantes, tenemos que verlo. Hay Pues cuestiones ya yo no muy lo vería claras. en la coyuntura, yo lo veo en la Sí, estructura. Es decir, sí. Hay cuestiones muy ah, claras. Por ejemplo, hay una orientación clarísima a la privatización. Se va a privatizar el Metrobús, se va a privatizar el tren. Es decir, hay una orientación clara a satisfacer a un sector del bloque gobernante. Eso es así. Pero quedan sueltos los demás. Y luego también hay que tomar en cuenta otra cosa que tú señalas muy correctamente. Sí, Eddie, ahora vamos. Que es, bueno, aquí hay una situación, un régimen económico agotado en su modelo de crecimiento, un desempleo alarmante al extremo de que manipulan las cifras. Hoy salió el lunes salió un artículo por Alfonso Grimaldo de TVN en que demuestra cómo se han manipulado las cifras de empleo y subempleo y empleo precario. O sea, es que esto es escandaloso. Pero bueno, esa es la realidad del país que tenemos, un desplome institucional terrible y una crisis económica también terrible. Es decir, ¿cómo él va a manejar todo esto con una asamblea fragmentada como está? Que además yo estoy seguro que cada una de esas fracciones lo que quiere es estar a bien con el presidente, porque hoy es el poder, no hay otra fuente de poder. La asamblea que termina, en la fuente de poder era la propia asamblea, la mayoría que había. Hoy no. Hoy si no te pones de acuerdo conmigo me voy con estos otros. Los panameñistas tienen intereses muy particulares, hombre, el hermano del expresidente Varela tiene un problema muy serio con la justicia y la fracción panameñista no puede ignorarlo, ni creo que quiera ignorarlo. El PRD ha quedado disminuido a nada, ¿verdad? Pero quieren seguir comiendo. El cambio democrático está amenazado en ser absorbido por RM, pero RM tiene un problema grave de entendimiento con el señor presidente. Es decir, esto es una situación inédita de verdad. Si yo fuera presidente, que nunca lo seré, por supuesto, yo lo que apostaría es por autonomizarme, por hacer de totalmente de Bonaparte, acuerdo. Sí. ¿ya? Pero ¿qué piensa el señor presidente? No lo sé. De verdad que no lo sé, no me atrevo a vaticinar cosas. La orientación privatizadora está clara. Pero bueno, la orientación privatizadora está clara desde la posinvación, ¿no? Ahí está toda la historia de lo que hemos privatizado, ¿no? Sí.